En este momento nos vinimos a la tienda de los bolos. Como pueden ver, está en inglés, el wine shop. Básicamente es como la tienda de vinos, pero aquí venden todo. Eso es una máscara. Aquí tienen compañeros bolos de nosotros. Aquí es donde se compra las bebidas espirituosas indias. Qué raro, nunca me había encontrado una cerveza que dijera esto. Un camello en la calle. Esta que vamos a ver aquí es una venta de pescado. Es un paquete, la verdad, bien baratón. Ni siquiera tiene forma. Y al parecer lo que envuelve el tabaco es una hoja. Justo antes de empezar nos encontramos un saíno, un chancho de monte, que normalmente en San Carlos, en mi tierrita allá en Costa Rica, esto es peligrosísimo. O sea, si usted ve un bicho de estos, corra porque su vida corre peligro. Y aquí es normal, como pueden ver. De hecho, que en este pueblo precisamente en el que estamos está plagado de saínos, plagado de chanchos de monte. Probablemente ahorita vamos a ir viendo. Vean aquí, hay cerdos grandes, hay un montón de cerditos, hay vacas. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo. Vamos a empezar con este video. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, amigos. El día de hoy tenemos un video muy interesante, muy solicitado por todos ustedes. Y es que hoy, más que ver los precios y comparaciones de precios y demás en India, vamos a tratar de adentrarnos en cómo es la vida en India. Y precisamente para hacer eso estamos en un pueblo, porque les podría mostrar la vida de India en la capital, que es Delhi, donde tengo todo más fácil, más accesible, pero esa no es para nada la realidad de la mayoría de personas de este país. Recordemos que en este país hay 1.300 millones de habitantes y la gran mayoría viven en pobreza, viven en pueblos como este o peores, pueblos muy alejados de la capital, con acceso a muy pocas cosas. Entonces hoy vamos a estar recorriendo Ranthambore exactamente. Y para iniciar, para ponernos en contexto, tenemos que saber que esta es la moneda de India. Como ya les había mostrado anteriormente, todos los billetes tienen a Mahatma Gandhi. La moneda aquí es la rupia. Aproximadamente $1 equivale a 76 rupias, para que se vayan guiando con los precios. El salario base no se los podría decir exactamente, porque las personas que trabajan en el gobierno, que tienen trabajos formales, etcétera, sí tienen buenos salarios, la verdad, ganan como 500, 600, $700 según lo que leí. Pero volvemos a lo mismo, esa tampoco es la realidad de este país. La gran mayoría tienen trabajos informales, viven en el día a día, se ganan las rupias con lo mismo que hacen hoy para comprar la comida de hoy, y ahí van, coyol quebrado, coyol comido, como decimos. Y esas personas pueden ganar $1, $2 si son de casta baja, como ya vimos en el video de las castas, y pueden ganar hasta $4 diarios si les va bien. Así que para empezar, sin más dilación, rentamos esta navezota que ven por aquí. No la rentamos en ningún lugar formal, ni mucho menos. Se la rentamos al dueño del lugar donde nos estamos quedando y nos cobró 400 rupias por todo el día. Esos son $5.50, como 3 rojos en Costa Rica, por usar esta bicha todo el día. Así que arranquemos. Vamos a ver qué nos encontramos en la vida de India, a ver qué tan barata o qué tan cara puede ser. El día de hoy mi vida depende de Lucky, que nos va a acompañar a grabar. ¿Qué dice Lucky? Hola bichos, voy a montar. Estoy muy delgado y muy contento con Amigos, recuerden que en general andamos con Lucky por India. Lucky es un guía que habla español, les puede ayudar a planear absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer en este país, sumamente recomendado. Aquí les estoy dejando toda la información abajo en la descripción para que vayan a contactar a este muchachón. Exploremos India. Un camello en la calle. Esta zona de India en general se llama Rajasthan y estamos cerca del desierto, por eso es que se ven tantos camellos por aquí. Hay camellos jalando carretas, los usan para trabajar. Los camellos, según lo que he visto, son como los bueyes de este lugar, los usan para jalar artículos pesados. Andan como un sistema que les pega una carreta y ellos lo van jalando. Obviamente, primero lo primero, sin el oro negro no podemos funcionar, sin gasolina no vamos a llegar a ningún lado hoy. Entonces vinimos a echar gasolina y es curioso, hasta para echar gasolina es un descontrol aquí. Llegan personas por los dos lados, todos se meten a ver a quién le echan primero. Nos encontramos que al menos en esta gasolinera solo tienen gasolina, sería la que nosotros conocemos como regular, porque es la más barata, pero también en India existe la super, me imagino, la que nosotros conocemos como super, que es mejor, la plus, pero aquí no hay. En este pueblo solo se puede conseguir esa barata y vale 120 rupias el litro. Esos son como $1.6, aproximadamente
1040 colones. Y ahora sí, compañeros, habiendo recargado gasolina, estamos listos para ir donde sea, Lucky. Vámonos para la playa. Este que tienen atrás mío es el mercado de Ranthambore. Aquí básicamente ustedes pueden encontrar lo que sea. La primera cosa que llamó mi atención es que, como ustedes han visto, hay demasiadas motos. Entonces hay demasiados talleres de motos. Algo que probablemente ustedes no saben acerca de mí es que yo gran parte de mi vida la pasé trabajando en una repuestera para motos, en Motorrepuestos Araya en Muelle de San Carlos, la mejor repuestera de Costa Rica. Entonces me despierta la curiosidad ver cuánto valen las cosas aquí, cuánto vale hacerle un arreglo a una moto. Vamos a preguntar. Para que se hagan una idea, me están contando aquí que casi todo lo que ustedes necesiten, toda la mecánica rápida, cambiar una llanta, cambiar una cadena, cambiar un roll, todas las cosas que son superficiales valen de 1 a 3 dólares. Eso es aproximadamente entre 600 colones y 2000 colones. Increíblemente barato. Nos encontramos que un corte de pelo en India vale $1, solamente 600 colones. Este que va pasando al frente es el bus del pueblo y es demasiado pequeño. No sé si lo dimensionan en la cámara, pero es casi más grandecito que un carro, nada más. Aquí pueden ver el tráfico hermoso, incluso en este que es un pueblo relativamente pequeño. Vean el caos vial. Esto realmente se ve en todo India, en pequeña y en gran escala. Esto es completamente normal donde sea que vayan. También es bien normal ver a 4 o 5 personas en una sola moto, como en esta moto que va aquí a la par. Pero increíblemente aquí hay policía, hay oficiales de tránsito tratando de controlar el tráfico y hacen partes. Esto que ven aquí es la manera en que algunos pueblos consiguen agua, porque no les llega agua potable hasta la casa. Entonces tienen que venir a esta máquina, básicamente bajan esta palanca de aquí y por ahí en ese tubo sale agua. Esta agua la brinda el gobierno, es agua completamente gratis. Los que tienen tubos en la casa sí tienen que pagar, pero los que tienen que venir a sacarla de aquí, el gobierno se las da gratis. Ahora, otro punto muy importante en la India, la comida. Para comer tenemos dos opciones. La primera opción que pueden encontrar es una cocina 100% india, como esta que tenemos ahorita a mi espalda. Básicamente aquí lo que cocinan son cosas como estas, son como snacks indios, básicamente, para que se hagan una idea. Esto vale 10 rupias, son como 0.2 dólares, como 80 colones. Eso se vende por gramos, vale como 200 colones, 250 gramos, son como 0.4 dólares. Y esto de aquí es harina con cebolla por dentro. Esto vale como 0.3 dólares, como 100 colones, más o menos. Pero si vienen a comer a una cocina de estas, no se les puede garantizar que no salgan intoxicados, porque los niveles de higiene son muy bajos. Además, está en medio de todo el mercado, en medio de todo el caos que está pasando aquí. Entonces tiene muchas bacterias la comida. Es muy probable enfermarse. Y la segunda opción es buscar un restaurante que se vea decentón, donde puedan tener una mejor higiene y hayan menos probabilidades de morir. Por ejemplo, nos encontramos este, que ustedes lo pueden buscar en Google Maps o pueden buscar en TripAdvisor, buenos restaurantes con buenas calificaciones cerca de donde ustedes están. Encontramos este aquí en Ranthambore, entonces vamos a entrar, les voy a enseñar el menú, los precios y vamos a comer y a refrescarnos, porque aquí estamos a 45 grados Celsius. Ahorita hay una ola de calor azotando India en este momento, entonces estoy deshecho ya del sol. De hecho, que estos restaurantes de este tipo, la gran mayoría tienen aire acondicionado, porque afuera es un infierno, entonces dentro es todo cerrado con vidrios y tiene aire acondicionado. Es delicioso entrar aquí. Este específicamente al que entramos es un restaurante vegetariano. En las zonas más turísticas se puede encontrar de todo, pero aquí cuesta más. Casi todos son vegetarianos, porque tenemos que recordar que en la India la religión que manda es la hindú. Y por un tema de religión que también tiene que ver con que en el hinduismo creen en la reencarnación, entonces puede que el animal que usted se esté comiendo sea su tío o su abuela. Entonces por ahí anda también el hecho de que no coman tanta carne. Si ponen atención, los precios van más o menos desde 70 rupias, que es $1, 600 colones, a 250 rupias, que es el máximo, como 3 dólares, como 2000 colones en Costa Rica. Es sumamente barata la comida vegetariana de India. Y en el menú casi siempre al puro final vienen como las opciones continentales, las opciones para turistas, que es la pizza, los sándwiches, las hamburguesas. Como les dije, aquí todo es vegetariano. Entonces nos vamos a pedir una hamburguesa doble queso que viene con torta de papa, si no me equivoco, y vale 1.6 dólares. Esos son 1000 colones. Esto fue lo que nos llegó. Esta es la hamburguesa de un rojo. Es una hamburguesa que viene partida en dos. Vamos a probarla, a ver qué tal. La verdad es que me ha costado muchísimo la comida. Ya he perdido algo de peso estando aquí porque no he comido nada bien.
Realmente no sabe como una hamburguesa de Angus, pero está comible, está buena. Que ahora, el hecho de que la mayoría sean vegetarianos no significa que aquí no vendan carne, que no hayan carnicerías. Aquí atrás estamos en el mercado de carnes de Ranthambore. Vamos a ver qué carnes nos encontramos, a qué precios y en qué estados. Esta que vamos a ver aquí es una venta de pescado. Este que tienen aquí es el pescado que tienen a la venta, vale 160 rupias el kilo, son como $2, como 1300 colones el kilo. Esta de aquí ahora es una venta de carne de cordero. Esta vale $8 el kilo. Es relativamente cara para hacer aquí. Son como 5000 colones el kilo. Me está diciendo Lucky que la gente también se come estos saínos, estos chanchos salvajes. De hecho que estos son chanchos callejeros. O sea que este aquí cerca de la carnicería peligra que en cualquier momento lo hagan chuleta. Y ahora en este puesto de aquí lo que están preparando es pollo. De hecho que tienen los pollos frescos aquí. Aquí los tienen en la jaula. Y el pollo aquí en la India vale $3.2 el kilo. Esos son 2000 colones el kilo de pollo. Y básicamente esa es la oferta de carnes, al menos aquí en este pueblo de India. Es cabra, pescado y pollo. Ni siquiera vi que tuvieran venta de cerdo en este lugar. Y Dios guardísimo, venta de vaca. Eso ni siquiera se puede mencionar. Aquí la vaca no se toca para nada. Antes de enseñarles lo siguiente, me encontré algo muy interesante y es este cigarrillo de tabaco que se está fumando este muchacho. Como pueden ver, es un cigarro muy diferente a los que tenemos en América y es como de un tabaco muy fuerte. Y aquí, para no decir que todos, el 98% de hombres fuman tabaco. A mujeres no las he visto fumando, la verdad. Y el que no fuma, mastica tabaco. De hecho, que andan escupiendo todo el día. Es un tipo de saliva roja lo que botan. Andan los dedos rojos, la boca roja. Y lo hace todo el mundo. Estos cigarros que se fuman vienen en este paquete. Es un paquete, la verdad, bien baratón. Ni siquiera tiene forma. Y al parecer lo que envuelve el tabaco es una hoja. Ahora que lo estoy viendo aquí en detalle, es una hoja lo que envuelve el tabaco y eso es lo que se fuma. Este que tenemos aquí es un supermercado relativamente grande y es que en los pueblos es casi imposible encontrar esto. Lo que se encuentran son como tienditas, puestitos pequeños donde apenas venden lo básico, casi que chucherías, cochinadas, lo que nosotros conocemos. Ni siquiera comida y granos básicos. Entonces, por dicha encontramos este para ver la mayor cantidad de productos posibles. Vamos a entrar y les voy a enseñar los precios y los productos indios. Estamos dentro del supermercado y lo primero es que algo muy curioso aquí en India es que los productos están en inglés. Casi que todo usted lo puede encontrar en inglés. Es porque en este país los dos idiomas oficiales se podría decir que son el hindi y el inglés. Entonces usted se encuentra cosas como esta que no tengo ni idea de qué será, que viene en hindi y descripción en inglés. Trae los dos idiomas. Eso lo hace súper fácil a la hora de uno venir a comprar. De productos que nosotros conozcamos en América, casi que solo esta recámara nos encontramos. Este chocolate lo he visto por todo el país, por todos los lugares donde hemos andado. Es el Cadbury, es bien conocido allá en Costa Rica al menos. Este vale $2.2, son como 1500 colones más o menos. Encontramos el Kit Kat, famosísimo también, 25 rupias, son como $0.3, 200 colones. Y algo muy tuanis es que todos los productos traen el precio al que deberían ser vendidos. Entonces cuesta más que lo estafen, usted se da cuenta si le están cobrando de más. Y también aquí vamos a hacer comparación internacional. Aquí nos encontramos una Coca-Cola de 300 mililitros. Esta vale 40 rupias. Eso es aproximadamente $0.50, como 350 colones. La Fanta y la Coca-Cola valen lo mismo. Estas son de 300 mililitros. Estos Doritos valen 13 centavos de dólar, lo que son como 90 colones en Costa Rica. Ahora, aquí en India lo que más se consumen son los vegetales, las harinas, todo ese tipo de cosas, las lentejas. Entonces vamos a ver los precios. Por ejemplo, una bolsa de arroz vale aproximadamente $1. Esos son 600 colones por kilo. Nos encontramos también las bolsas de lentejas, que esto lo comen en cantidades, que las lentejas valen aproximadamente 1000 colones el kilo, como $1.6. Y quiero que vean esto. Estas son las cochinadas, las chucherías de India. Esto es lo que se come. Son como snacks llenos de vegetales. Incluso los snacks son especiados y picantes. Vean los diferentes snacks que hay. Esas son
son las fotos. Con esto es que se lo ofrecen a usted. Básicamente ellos ven esto y se les hace agua la boca. Esto parecen fideos. No sé ustedes, pero parece un espagueti esta cuestión. Y así con todo. Esto parecen como garbanzos, vegetales. Todo está relacionado con especies y vegetales. Hay muchísimas cosas para ver aquí, pero así por encima, esto es un supermercado relativamente grande en este pueblo. Y algo muy interesante es que en los supermercados no venden cervezas. Incluso en los supermercados no venden ni las frutas, ni las verduras, ni la leche. Como que hay puestos para cada cosa por aparte. Usted si quiere conseguir verduras tiene que ir a otro lado. Para ir a conseguir leche tenemos que ir a otro establecimiento. Las cervezas igual, tenemos que ir a un lugar donde se pueda vender cerveza. Que no sé si ustedes por alguna extraña razón creyeron que eso iba a ser un impedimento para no probar la cerveza de India. Eso me ofendería. En este momento nos vinimos a la tienda de los bolos. Como pueden ver, está en inglés. El wine shop. Básicamente es como la tienda de vinos, pero aquí venden todo. Eso es una máscara. Aquí tienen compañeros bolos de nosotros. Aquí es donde se compra las bebidas espirituosas indias. Es una tienda completamente aparte a los supermercados. Aquí es únicamente de licor y hay ciertas reglas de licor. De hecho, que si compramos una cerveza no podemos tomárnosla en la calle porque nos multan. Únicamente podemos ir a lugares donde sea permitido tomar cerveza, como en bares o así, o ya dentro de su casa, dentro de su cuarto. Quiero que vengan, quiero que conozcan este lugar conmigo, que por supuesto aquí nos tenían preparada la cerveza más famosa de India. Se llama la Kingfisher y aquí toman duro y a la cara. Hay una versión más pequeña, pero me dijeron que esta es la más vendida del país. Esta es de 650 mililitros, más de medio litro de cerveza, y esto vale $2. Son 1,300 colones aproximadamente. Así es como se ve una venta de licor aquí en India. Tienen de todo. Aquí tienen whisky, tienen todas estas hieleras llenas de cerveza. Hay algunas marcas internacionales, pero muy pocas. Casi que todo es licor indio. Por allá veo el Grey Goose Vodka, veo Smirnoff, vi algunas botellas de Johnny Walker, el Absolute Vodka, pero todo el resto son marcas indias. Aquí ya me le hicieron los honores y vamos a proceder a probar la cerveza india. Ay, la verdad es que está bien suavecita. Es una bebida peligrosa. ¿Cuánto traerá de alcohol? Al parecer trae... Qué raro, nunca me había encontrado una cerveza que dijera esto. Dice que puede traer entre 5 y 8%. O sea, que básicamente le chorrean y no se sabe, entre 5 y 8. O sea, que usted puede estar tranquilo tomándose una de 5 y tómelo. Le meten una de 8 y a dialogar con la arena. Pero independientemente de que tenga 5 u 8, está demasiado suave para tener un porcentaje tan alto de alcohol. La verdad, está rica la cerveza india. Yo voy a proceder a terminarme esto y ya casi nos vemos. De hecho, tengo que decirles que aquí es permitido tomar. Aquí al puro frente del establecimiento sí se permite tomar porque es una venta de alcohol, pero si salimos a la calle ya nos pueden multar. Resulta que me vine yo tranquilo a comprar la Kingfisher y cuando yo iba a pagar me di cuenta que dejé la billetera en el hotel. Tuvo que irse Lucky a traerla, yo quedé aquí prisionero, pero quedé bien acompañado, que es lo importante. ¿Cuál Johnny Walker? Ni que nada. Este es el McDowell's. Es un whisky 100% indio y dice que es etiqueta verde y todo. Esto es una botella, son 750 mililitros y vale $6, aproximadamente 4,000 colones. Y ya para cerrar, amigos míos, les voy a enseñar el hotel en el que nos estamos quedando y les voy a comentar acerca de las diferentes opciones que se pueden encontrar aquí en India. Por ejemplo, este es un hotel que la verdad está bastante bien. Tiene abanico, tiene buen aire acondicionado, tiene 2 camas, tiene una mesa para poner la computadora, trabajar o para lo que ustedes deseen, tiene buena luz y además tiene buen baño. Ahora, los baños en India normalmente son así, nada más tienen este tubo, ahí se abre el tubo, se llena este balde, la gente se sienta en este banquito y se baña con un pichel, va sacando agua de aquí y se echa encima. Así es como se bañan aquí en India. Sin embargo, como es un hotel, tiene también ducha occidental para nosotros que estamos acostumbrados a que el agua salga de arriba. Y ojo con esto para que vengan preparados, no todos los baños tienen papel higiénico, incluso aunque sea un hotel. De hecho, que aquí topamos con
con suerte que tiene el inodoro occidental, que es en el que uno se sienta, hace su depósito tranquilo y demás. Pero como vimos en el primer video, normalmente es en el suelo. El baño en las casas de los indios, el tradicional, es en el suelo y el papel no existe porque lo que hay es un manguerazo. Básicamente usted termina de hacer lo que va a hacer y se pega un manguerazo. Ahora, yo estuve preguntando porque surgen muchas dudas de este manguerazo. Una de las dudas es, ¿con qué se limpian? ¿Solo con la manguera? ¿Usan la mano? ¿Les queda el trasero mojado? ¿Se lo secan? Pues yo estuve consultando, yo estuve investigando y sí se limpian con la mano izquierda porque con la derecha se comen los alimentos. Entonces básicamente se pegan el manguerazo, se limpian con la mano izquierda y comen la comida con la derecha, que aquí se acostumbra a comer con la mano. Y según lo que escuché, no se secan. Seguro usan la ropa que andan puesta o no sé, y corren el riesgo de quedar con el famoso canelazo, o como dijo Don Edgar Silva, con el frenazo. Después de ahí tenemos lavatorio normal, que por cierto durante el día el agua sale caliente, de lo caliente que está la temperatura afuera. Esta agua no es potable, el agua tiene ciertas bacterias que es mejor no consumirla. Por cierto, estos son los conectores que nos encontramos en India. De hecho que aquí en este hotel fueron considerados y al menos tenemos aquí unas entradas occidentales, pero normalmente es así una cuestión rara. Tienen que ir aquí a una tienda de electrónicos o traerlo desde sus países. Tienen que traer adaptadores. Y eso sería lo que nos encontramos con respecto a estas habitaciones de hotel. Ahora lo más importante, el precio. Una habitación de estas anda aproximadamente en 15-20 dólares. En este hotel, como rentamos dos habitaciones, porque resulta que nos enfermamos, Laurita está enferma, yo también estuve enfermo, entonces tuvimos que quedarnos aquí más tiempo del que pensábamos, recuperándonos. Hemos estado enfermos del estómago y también enfermos de los cambios de temperatura. Entonces, como rentamos dos habitaciones, nos la dejaron en 12 dólares por noche la habitación. Luego en otros lugares, como ciudades más turísticas, como Jaipur, como Nueva Delhi, que es la capital, ahí se pueden encontrar buenos hoteles desde 25 dólares la noche aproximadamente. Pero si ustedes quieren venir en modo ahorro, en full bajo presupuesto, pueden conseguir hostels, lugares donde hay camas compartidas, donde usted comparte el cuarto con varias personas, baños compartidos, etcétera. Los vi desde 4 dólares, 2,000 colones la noche. Es increíble, ustedes pueden conseguir esos precios si quieren venir a hostels. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Si hay algo que se me fue, si hay algo que a ustedes les gustaría saber y no estuvo en este video, déjenmelo en los comentarios, ahí les voy a estar contestando lo que pueda. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida, besitos.